A ver, es una cosa complicada, hay muchos posibles factores, pero el alejamiento de la ciudadanía se corresponde, por una parte, con la sensación de que hay mucha gente que percibe que hay unos problemas y entienden que el sistema democrático, que las instituciones o no los afrontan de una manera que ellos consideren satisfactoria. También una parte de las razones tiene que ver con una cierta narrativa, es decir, también hay, como modas dominantes, ¿no? Es decir, hay momentos que igual, habiendo problemas, la narrativa oficial es de que la cosa va bien, y el que piensa distinto, bueno, pues igual pues se calla más porque entiende que igual pues es solamente una cosa mía o de un grupo pequeño, y hay veces que pasa lo contrario, es decir, que igual habiendo los mismos problemas, hay momentos en los que la gente percibe que va a favor de Ola y de que todo el mundo piensa eso, incluso pues hay gente que se acomoda a ese pensamiento dominante. Yo creo que también hay otro factor, o sea, es decir, que es un poco también, no voy a decir inducido, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo el tono de la crítica cuando tú crees que mucha gente piensa igual que cuando crees que tú eres una minoría. Yo creo que depende de las citas electorales, depende de qué es lo que se elija, depende de qué cree la gente que hay en juego y depende del momento político. Es decir, hay veces que por diferentes motivos la gente considera que hay algo que está muy importante que se está jugando en las elecciones y entonces la gente sí participa. Es decir, esto que la gente participa menos, a ver, relativamente, o sea, cuando la gente cree que hay algo realmente importante, la gente sí va a participar. Yo recuerdo ya hace unos años, a principios del siglo XXI, unas elecciones autonómicas vascas donde la sensación que se dio, que probablemente era un poco excesiva, pero la sensación que se dio es de que ahí se estaba jugando el futuro de Euskadi y el porcentaje fue altísimo de participación, por encima de o cercano al 80%. Y hay veces en que la gente cree que no hay tanto en juego o que la cosa va bien o cree que esas elecciones no van a servir para solucionar los problemas y entonces, pues bueno, por diferentes motivos la gente pues va menos a las elecciones, participa menos y de forma menos intensa. Esto es lo que llaman los partidos políticos y los sociólogos electorales la movilización, ¿no? Es decir, para movilizar a la gente tiene que creer que eso es importante, la gente no va a perder el tiempo. Entonces, cuando la gente cree que hay algo importante en juego, normalmente la gente sí va a votar. Bueno, pues a ver, los poderes políticos y bueno, las instituciones y nuestros representantes tienen que representarnos. Es decir, que tenemos que estar alineados. Quienes nos representan tienen que más o menos plantearse los problemas que la mayor parte de la gente cree que son los problemas, deben contarlo de una manera que la gente lo entienda y tienen que ser permeables, tienen que estar en contacto permanente y diálogo permanente con la ciudadanía para ir, son el cauce de expresión de los problemas y el foro de discusión de las soluciones. Entonces, cuando las instituciones hacen bien su trabajo, no debe haber un excesivo alejamiento con la ciudadanía. Y cuando lo hay que hacer es ver si es un problema de comunicación, que a veces puede serlo, pero y si no, hay que reformar las instituciones, porque tienen que representar a la ciudadanía. A ver, las dos cosas son ciertas. Hay una parte que siempre ha existido, que es consustancial con la democracia. Es decir, la democracia no elimina los problemas, les da un cauce pacífico para resolverlos. Es decir, siempre va a haber problemas en la sociedad, porque somos muchos, pensamos diferente, tenemos intereses distintos, y si hay problemas y discusiones y broncas dentro de una familia, imagínate una sociedad por pequeña que sea, ¿no? Entonces, la democracia es una respuesta a esto, no es la que causa el conflicto o la división. El conflicto y la división son inherentes, son consustanciales. En cualquier sociedad, por pequeña que sea, tiene conflictos. La democracia es un modo que hemos inventado para resolverlos sin matarnos, sin pegarnos, ¿no? Entonces, hay una parte que siempre va a existir, o sea, siempre va a haber conflictos en una democracia, con lo cual siempre va a haber crisis, siempre va a haber problemas, tal. Pero es verdad que hay una parte o algunas partes que son nuevas. Es decir, nuestras democracias actuales tienen problemas, por ejemplo, que no tenía la democracia de Atenas, ¿no? De Pericles. Es decir, ¿por qué? Pues porque ahora tenemos factores que son nuevos, tecnológicos, hay algo que se llama globalización, integración europea, hay problemas muchísimo más complejos que no afectan a sociedades muy pequeñas y muy localizadas, sino que hay problemas que tienen capas que son mundiales, europeas, estatales, regionales, locales. Entonces, los problemas son muy complejos, estamos muy interconectados, lo que se crea en un lugar te puede afectar enseguida. Se ha visto, por ejemplo, con la pandemia. En sociedades menos conectadas probablemente no habría habido esa pandemia mundial, o se habría alcanzado el nivel global a lo mejor en un montón de años. Sin embargo, en pocos meses, de ser una enfermedad en un lugar concreto, se extendió por todo el planeta. Pues eso sí que son características nuevas. De manera que la democracia tiene que responder a fenómenos que son nuevos, pero yo creo que también esto oculta un poco el tema de fondo, es que la democracia
siempre tiene que gestionar problemas porque se ha diseñado para eso. El que piense que porque un sistema sea democrático o totalitario va a solucionar los problemas, eso es mentira. Es una de las grandes mentiras, grandes simplificaciones de la verdad de los populismos y la demagogia, ¿no? Es decir, si cree que no, votad a mí que se van a acabar los problemas, mentira. Seas tú quien seas, es decir, ni la persona más inteligente del mundo va a resolver los problemas, porque yo voy a seguir siendo diferente de ti y voy a pensar distinto y en algún momento estaremos de acuerdo y a veces no. Cuando no estemos de acuerdo, ¿qué hacemos? Pues es mejor votar y que haya una mayoría y que no que nos peguemos, ¿no? Pues explicando bien para qué sirven las instituciones, repitiendo constantemente a los ciudadanos hasta que se lo crean que las instituciones son suyas, que están hechas diseñadas a su servicio, que tienen que alinearse con sus problemas y darles soluciones, contar bien lo que hacen esas instituciones para que los ciudadanos vean que no es una tarea fácil, que resolver los problemas complejos es muy complejo, que son humanos, porque una persona por convertirse en diputado o diputada no convierte de repente en Dios, es decir, pues si es una persona que sabe de algunas cosas pero no de todo, que a veces se puede equivocar y también hay que ser comprensivos con eso, como todos nos equivocamos en nuestro trabajo, y sobre todo contando a la gente que las instituciones, si no funcionan, se pueden reformar. Esta es la esencia y la clave de la democracia. No es que sea perfecto, sino que cuando alguien se equivoca, va fuera y elegimos a otro, que cuando una institución no funciona, se reforma y la reconstruimos, y mientras que una dictadura esto no puede hacerse. Esa es un poco la gran diferencia. Pues habría muchos, pero yo creo que uno muy importante es la educación, y la educación, igual que se dice en el ámbito de lo laboral, en democracia también hace falta una formación a lo largo de toda la vida, y hace falta una educación explicando lo que es una democracia, los valores cívicos y cuáles son tus derechos desde niño y niña, para que la gente sea consciente. Hace falta espíritu crítico, eso también es la educación. Tenemos que pensar con espíritu crítico pero constructivo. Pero luego si tuviese que destacar un reto en particular, yo creo que es el de la construcción europea. Tenemos problemas que sí son nuevos, de ámbito mundial y europeo, que los estados que tenemos, no son capaces de resolverlo, por eso hemos construido la Unión Europea, pero estamos en una crisis de crecimiento. Es decir, la Unión Europea ha llegado a un nivel de poder bastante importante, pero aún le falta un poco para ser capaz realmente de resolver los grandes problemas a los que tiene que enfrentarse. Yo creo que ese es uno de los grandes retos pendientes, que en Eurobasque es a lo que nos dedicamos, ¿no? A explicar por qué la dimensión europea, la escala europea es tan importante que requiere la construcción de una democracia europea. O sea, problemas europeos y mundiales no se pueden resolver con democracias de ámbito estatal. Hace falta que esa democracia se empodere, que tenga más recursos, más capacidad, y eso da la escala europea. Pero esa escala no tiene que ser una dictadura europea, por muy eficaz que sea, tiene que ser una democracia europea. Y estamos ahí justo en un momento en que lo nuevo no termina de transformarse y lo nuevo no termina de surgir del todo, y estamos en un momento crítico, donde es muy importante, por ejemplo, el año que viene tenemos unas elecciones que la gente le va a dar menos importancia que a las autonómicas, pero que no son menos importantes, son las elecciones europeas, porque la mayoría de ese Parlamento Europeo, democrática, es quien va a tomar decisiones súper importantes sobre el futuro de la Unión Europea.